el señor senador de Catamarca, Dalmacio Mera. Gracias, señor presidente. Voy a empezar haciendo alguna referencia respecto del tema de la deuda externa que mucho se ha mencionado acá. Y quisiera, amén de los datos más relevantes que se han dicho respecto de las dictaduras militares que han sido las grandes endeudadoras de este país, agregar algún dato en el origen de la deuda que fue aquel famoso empréstito a la Baring Brothers que tomó un gobernador de la provincia de Buenos Aires, Martín Rodríguez, y que una comisión mixta de comerciantes ingleses y comerciantes porteños viajaron a Gran Bretaña y ese millón de libras trajeron apenas 20.000 libras reales y 120.000 libras en letras. Todo lo demás se perdió en el camino por ser la Argentina en ese momento considerada insegura, por adelanto de pagos de intereses, por comisiones y no sé cuántas cosas más. Después, en 1866, vino el presidente Mitre y esa provincia de Buenos Aires que estaba endeudada nacionalizó la deuda y pasó a ser la deuda externa argentina, que continuó en sus avatares multiplicando la deuda y muchas veces para que tal deuda sea usada en no la capacidad de repago ni de inversión de la República, sino en gastos corrientes, historia que ya sabemos a dónde nos llevó. Debo hacer una mención de un gobernador de la provincia de Buenos Aires que, como hoy también homenajeamos al presidente Alfonsín, que no tengo ninguna duda de que está en la galería no muy popular de los buenos presidentes que ha tenido la Argentina. Hubo un gobernador de la provincia de Buenos Aires, decía que en 1837, Juan Manuel de Rosas, hoy celebraríamos su natalicio, hoy hizo un gran desendeudamiento con un dato que quiero rescatar. Lo hizo pagando a Gran Bretaña con el uso del guano de Malvinas y de parte de la Patagonia. Contrato que es una fiel demostración de nuestra soberanía sobre las islas por haber reconocido nuestra pertenencia en esa oportunidad. Después vinieron la historia de los militares y llegamos al día de hoy con este proyecto que viene de tener media sanción en la Cámara de Diputados y donde ha tenido, por supuesto, muchas reformas. Creo que muchas de ellas han sido positivas y han sido en línea con lo que nosotros pensamos. Y lo que nosotros pensamos como peronistas es que debemos desendeudarnos, porque amén de rescatar aquella historia de Juan Manuel de Rosas, también fue el general Perón, Néstor Kirchner y Cristina quienes han sido los grandes desendeudadores de la República. Y en esa idea, en esa filosofía de soberanía, nos llega esta media sanción que pretende la derogación y la modificación de algunas leyes y pretende también el acuerdo a un preacuerdo, un acuerdo preliminar que ha llevado adelante el Poder Ejecutivo Nacional. Respecto de las leyes centrales, me quiero referir primero al pago soberano. Claramente ha servido, como bien decía mi compañera Fernández Sagasti, para acreditar la voluntad de pago de la Argentina en un momento que era menester hacerlo y era importante hacerlo, pero no ha tenido la eficiencia, la operatividad y la adhesión que todos esperábamos. La ley Cerrojo que también fue muy importante en su momento, en alguna ocasión donde los deudores que no habían entrado al canje nos empezaron a pelotear contra nuestro arco, nos empezaron a arrinconar contra nuestro arco. Alguno de los nuestros pateó la pelota afuera, por arriba del arco, y cuando nos acomodábamos para tomar un poco de aire y volver a defendernos, el árbitro estaba en la mitad del campo y dijo que era gol en contra, que era el gol para los otros, que él juzgaba
y llevaba el partido adelante con las reglas del fútbol americano, no del fútbol que nosotros jugamos. Y lo mismo dijo la Cámara y lo mismo quedó firme porque la Corte no tomó el caso argentino y quedó la sentencia firme que hoy tenemos que resolver y ha sido el disparador de este acuerdo que hoy estamos discutiendo en esta Cámara. Y del acuerdo tampoco nos separa, señor presidente, quiero desdramatizar, tampoco tenemos una gran diferencia respecto de lo que pensamos del acuerdo. No he escuchado a ningún compañero y a ninguna compañera decir que no hay que pagar, que no hay que acordar. Hay una discusión respecto de la merituación de la oportunidad y la conveniencia de ese pago. Y la oportunidad, seguramente nosotros no hubiésemos salido el primer día de asumir corriendo a arreglar con los fondos internacionales. De hecho, no lo hicimos. Cuando ganamos las elecciones, lo primero que hicimos fue ordenar la casa y fue a plantear a los organismos internacionales de crédito que necesitábamos tiempo para poder negociar. Pero bueno, eso lo hicimos cuando gobernábamos la Argentina. Hoy no gobernamos la Argentina. No ha sido la decisión nuestra esta rápida corrida hacia los organismos internacionales para priorizar este pago. Y respecto de si es conveniente o no es conveniente, han habido muchísimos expositores en una ardua tarea que se dieron ambas comisiones, que felicito a sus presidentes, que también abrumadoramente, mayoritariamente han hablado respecto de que el acuerdo no era malo. Yo lo que puedo decir es que no es ilegal el acuerdo, que tenemos una sentencia que nos fija un tope, nos fija un número y nosotros hemos hecho una quita a esa sentencia y ese número. ¿Se podría haber hecho mejor? Vaya uno a saber. Es una hipótesis que nunca lo sabremos. Pero economistas nuestros también que hubiesen sido parte de nuestro gobierno, como Mario Blecher, que es un reconocido economista, quiero destacar porque él lo sintetiza muy bien, plantea que en realidad es una sustitución de deuda y es una sustitución de acreedores. Estamos cambiando una deuda por una deuda un poco más barata y le estamos sacando de las manos a los buitres, que en definitiva es a quien nosotros queremos sacarnos de encima. La litigiosidad. Lo primero que quiero plantear respecto a este punto es que no nos encontramos en una zona de confort. No es que estamos en un camino de seguridad plena para cambiar a uno de inseguridad. Estamos en un momento complejo interno y complejo externo. Y en esa situación de complejidad entendemos con contundencia que la RUFO no hay forma de aplicarla, presidente. La RUFO venció y feneció en diciembre del 2014. Lo que sí tenemos muchísima preocupación es que se pueda aplicar la cláusula de aceleración. En el proyecto que manda el Poder Ejecutivo Nacional a la Cámara de Diputados, hay una expresa voluntad del Poder Ejecutivo y afirmación de que puede pagar en esos términos y pide la autorización que necesita del Congreso. ¿Qué dirán los bonistas? Que en aquel proyecto original ya planteaba el Ejecutivo la necesidad del levantamiento del embargo, aquellos que hicieron el canje en el 2005-2010. ¿Qué dirán? Perfeccionada, por supuesto, con las modificaciones que planteó el bloque justicialista y el bloque renovador. ¿Qué dirá, decía ese bonista, que el Gobierno Nacional está diciendo podemos arreglar en estos términos, nos gustarán más o menos, necesitamos que levanten el embargo y el Congreso no quiere aprobar? Es claramente un argumento definitivo ante cualquier juzgado la posibilidad de plantear la cláusula de aceleración, porque hasta ahora tenemos la defensa del pago soberano, hasta ahora tenemos la voluntad de pagar de la Argentina en los depósitos de la Argentina, pero acá el Gobierno Nacional ha planteado claramente una forma de concretar ese pago. No podríamos nosotros dejar a los bonistas del 2005 y 2010 con las ganas naturales de cobrar por no haber aprobado este proyecto, que por otra parte tiene la misma idea de desendeudamiento y estamos hablando del 3%. La Argentina construyó en el último tiempo una escalera a la soberanía, una escalera que tiene 100 peldaños. 97 pudimos construir nosotros, presidente, nos quedan 3.
nos quedan 3 peldaños que hay que transitarlos. Hay que transitarlos porque tenemos una sentencia firme en el juzgado que nosotros elegimos, con la ley que nosotros elegimos, que nos condena a ese pago. No acuerdo con lo que se ha dicho mucho en la comisión de que es poco ejecutable la deuda. Eso es parte de la viveza criolla. La Argentina tomó una deuda, la avaló con todo lo ilegítimo que pudo haber sido originalmente, pero la avaló en los distintos gobiernos y tiene que hacerse cargo de esa deuda, presidente. Para terminar, creo que es importante, cuando superemos este conflicto, que la Argentina trabaje de nuevo en lo que puede ser un leading case internacional, que es la resolución de Naciones Unidas del pago soberano y de la reestructuración de las deudas soberanas. Ley que aprobó este Congreso. Creo que es necesario poder tener un tribunal internacional que atienda esta problemática con los conocimientos del caso y que no sea un simple juez de cualquier ciudad del mundo. Creo que tenemos que tener una ley especial para los próximos endeudamientos, de la forma en que creamos mejor, pero no podemos seguir endeudándonos sin autorización especial del Congreso. Tiempo, señor senador. Para terminar también, creo que vamos a tener un beneficio, que el equipo económico va también a poder ocuparse de otras cuestiones que están pasando en la Argentina, que no es solo pagar a los acreedores externos, que tiene que ver con la inflación, que tiene que ver con la desocupación, que tiene que ver con el enorme aumento de las tarifas, que tiene que ver con la desaceleración tremenda de la economía. Por todo esto, quiero dejar claro, presidente, que mi voto es positivo, que es de una absoluta convicción de que el peor riesgo para la Argentina es no afrontar esta deuda y el peor riesgo para la Argentina es no cumplir con los bonistas de 2005 y 2010. Gracias, señor presidente. Gracias, señor senador. Tiene la palabra la señora senadora Elías de Pérez.